Vamos a escuchar ahorita la lectura del profeta Isaías. Este profeta que tiene dividido por una cuestión de estudio en tres partes. Vamos nosotros a escuchar justamente la última parte, lo que se llama el trito Isaías, el tercer Isaías. Es una lamentación del siglo VI antes de Cristo, posiblemente ante la caída de la invasión, ante el pueblo de Jerusalén. Y fíjense que vamos a escuchar el texto que Katia va a leer, tiene una estructura muy clara si le ponemos atención, de culpa, de castigo, de arrepentimiento, de la proclamación del amor de Dios y de la fidelidad de Él. No lo voy a mencionar todo. Por ejemplo, la culpa. ¿Por qué, Señor, dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto, dice, de no temerte? El castigo. Estabas airado contra nosotros porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Esta parte del castigo. El arrepentimiento. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como un trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos. Y frente a esto, la proclamación del amor de Dios. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Y termina el texto proclamando la fidelidad. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. A pesar de todo lo que ha vivido, que no es poco, no es cosa buena, el profeta termina proclamando la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que quiero que pongan atención o que saquemos para nuestra vida? Siempre que nos sucede algo, una desgracia, un problema, algo que no está en nuestros planes, que nos parece repugnante, que nos parece doloroso, siempre hay dos caminos, y solo dos caminos de mi forma de ver. Y es enojarse con Dios o confiar en Dios. Son los dos caminos. O me peleo con Dios y no quiero saber nada de Él porque es un Dios malo, un Dios que no me escucha, un Dios que parece que está ocupado en otros, o confío en Dios, me abandono en Dios. Y es lo que hace el profeta, la invitación que el profeta le hace al pueblo. Fíjense que el texto termina diciendo, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Así termina el texto que vamos a escuchar. Yo estaba haciendo un alto y había un grafiti en una pared que decía esta frase. Decía, el sí de Dios bendice, el no de Dios protege. Yo no sé quién escribió esa frase, pero quien la escribió creo que frente a las dificultades de su vida hizo una opción. ¿Cuál? La de saber que cuando Dios dice no, es que me está protegiendo de algo, aunque yo no lo sepa. Y aunque yo no lo quiera incluso. Y cuando Dios dice sí, es que me está bendiciendo de alguna manera. Aquí hay muchos papás. Estoy seguro que han tenido cualquier cantidad de pleitos con sus hijos cuando ustedes dicen no a algo que saben que no les conviene, pero que el hijo o la hija no entiende y no argumenta, mas ustedes están convencidos de que no. Lo mismo sucede con Dios. El sí de Dios bendice, el no de Dios protege. ¿Qué tal si lo repetimos? Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado
porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como un trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. La liturgia ha querido elegir el Salmo 79 como respuesta a esta lectura que acabamos de escuchar. Este salmo, que es largo, son 20 versículos, pero que la liturgia ha querido solo elegir unos cuantos. Y fíjense que es muy curioso porque utilizando la imagen de pastor y de viñador, hace una serie de reclamos. El corazón del salmista está como dividido. Por un lado reclama, no lo vamos a escuchar porque la liturgia no lo puso, pero yo sí se los pongo aquí, vea cómo le habla a Dios. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Y por otro lado le dice, le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Estos versículos no los puso la liturgia hoy en el Salmo, más bien puso versículos que tienen que ver con la invitación a Dios, de que venga, de que mire, de que escuche, de que visite, claramente porque estamos en Adviento. A mí me encanta ver cómo el salmista tiene en su corazón dudas contra Dios, incluso reclamos a Dios. Otra vez, cuando en nuestra vida, que no todo va a salir bien y no todo va a salir como nos gusta, siempre hay dos caminos, o el de la amargura o el de la confianza. El salmista elige, a pesar de los reclamos que no están en la liturgia, pero que sí lo reza en el Salmo, elige creer en Dios y dice, ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. ¿Qué razón tenía el graffiti? El sí de Dios bendice, el no de Dios protege. Y así como escondidito, como muy oculto, se hace una proclamación del Hijo de Dios. El último versículo que hoy Hugo va a leer dice que tu diestra defienda al que elegiste. ¿A quién? ¿A Cristo? Al hombre que has fortalecido. ¿A quién? A Cristo. También nosotros nos preparamos en el Adviento. Ojalá que podamos, frente a las cosas que nos suceden en la vida, poder, aunque tengamos que pasar por el reclamo a Dios, al final confiar en Él como hizo el salmista. Bueno, recemos con el Salmo. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada en tu mano y renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. La liturgia quiso elegir para hoy apenas el saludo de la primera carta a los Corintios. Una comunidad, fundada por Pablo. Estuvo del año 50 al 52, 2 años, y esta carta la escribe porque había abusos morales y errores doctrinales. Apenas es el saludito. Corinto era un pueblo muy complicado porque tenía 2 puertos, hacia el mar Jónico y hacia el mar Egeo. Y eso era que había culturas, religiones, filosofías, ideologías
muy complejas. Es un pueblo que le costó mucho a Pablo fundar a comunidad porque estaba siempre constantemente su fe contaminándose, digámoslo de alguna manera. Como era un pueblo diverso, por eso Pablo va a saludar, aunque lo hace en griego, con dos palabras para poder llegarle a todos. La primera es gracia, que era como el inglés de ese momento, el griego, entonces haris, así se saluda a los griegos, y shalom, paz, como se saludan los hebreos. Y después, un texto donde lo que me interesa es el tiempo verbal de la forma de escribir Pablo. Es un tiempo pretérito perfecto, es decir, de acciones que ya sucedieron, incluso en griego. ¿Qué ha hecho Dios ya? Ha concedido, ha enriquecido, ha sido confirmado y ha llamado. Y aunque habla de cosas que ya pasaron, también pone una promesa de las cosas que van a suceder. Hará permanecer irreprochables. En teología se dice que las gracias que nosotros recibimos del bautismo, ya las recibimos, pero todavía no se han manifestado. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros ya somos reyes por el bautismo, pero todavía no. Porque si yo le digo, mire, usted es rey, y usted me va a decir, hey padre, le voy a llevar a mi casa para enseñar el castillo donde yo vivo, ¿verdad? Si yo soy rey. No, si yo le digo, mire, usted es rey, ay padre, le voy a enseñar las cuentas del banco para que vea los tesoros de este reinado, cómo está el asunto. Es que estamos hablando de otras realidades, sino de las realidades de la fe. Ya, pero todavía no. Y como todavía no, la invitación que Pablo hace es que nos mantengamos fieles, porque Dios es fiel. Lindísimo, termina el texto de hoy diciendo, Dios es quien ha llamado a la unión con su Hijo Jesús y Dios es fiel. Por eso nos invita a que nosotros mismos, ya que Dios es fiel, nos mantengamos fieles hasta el final, dice. Porque la fidelidad no acepta porcentajes. No acepta porcentajes. Imagínense que una esposa le pregunta a su esposo, ¿usted me es fiel? Y el esposo responda, sí, soy un 95% fiel. ¿Es fiel o no es fiel? Claro, porque no acepta porcentajes. Se es fiel o se es infiel. Con Dios, con cualquier persona, pero con Dios es muy fácil que nosotros perdamos esa fidelidad. Por eso Madre Teresa de Calcuta rezaba así, Señor, no me des éxito, dame fidelidad. ¿Qué es lo que desea Pablo? Que el Señor nos encuentre fieles cuando Él venga, hasta el día del advenimiento, dice la carta que Andrea va a leer. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos a Cristo ha sido confirmado en ustedes, a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Estamos en la época de los somníferos. A la gente le cuesta dormir por las preocupaciones, por la ansiedad, por la depresión, y tiene que empezar a tomar cosas para dormir. A mí, por la apnea que padezco, en algún momento la gente me recomendaba cosas, ¿verdad? Padre, que tilo, padre, que manzanilla, padre, que melatonina, que venden en la macrobiótica, eso es buenísimo. Padre, que la valeriana, fue mi alma hierba más hedionda, Santísima Trinidad. Un té de valeriana a uno lo duerme el olor, no el efecto, ¿verdad? Que tiene. Y que eso es buenísimo. Hasta gotitas de CBD en la lengua, padre. Si usted se echa eso, usted duerme, va, saluda a San Pedro y regresa, se lo aseguro, me decían, ¿verdad? Y por eso, miren que es muy importante. Hoy
este primer domingo Jesús quiere invitarnos a que nos despertemos. Estén alertas, terminan, pero en realidad dice, Gregorieite, despiértate, despiértate. Ya lo vamos a leer, pero permítanme, vean lo que dice Jesús. Dice, así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero para que esté velando. Puse unas fotitos ahí. Así también velen ustedes. Pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo de la madrugada. Dice Jesús, no vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Como estas fotos de mi primera chamba que yo puse aquí, ¿verdad? De estos aquí, dormidos ahí totalmente. Despiértense, fíjense que hay un somnífero moral, no de los ojos, porque ustedes quizá aquí están despiertos, algunos, ya yo aquí no los veo medio dormidillos, a otros, que Dios los perdone, los que están dormidos, pero pueden estar aquí con los ojos abiertos, pero moralmente dormidos. Jesús no está hablando de los ojos, sino también, sobre todo, de la conciencia. ¿Qué hace dormir la conciencia? El hábito que se instala en nosotros gracias al cerebro que quiere ahorrar energía y entonces hace que cualquier acción que nosotros hagamos, si la repetimos para automatizarse, la empieza a hacer automáticamente. Por eso cuando uno aprende a manejar, qué difícil, ¿verdad? Que el clutch, que el gas, que no sé qué, y ya cuando aprendiste, ya el cerebro ya lo hace mecánicamente. El hábito es lo mismo, pero con respecto a los vicios. Cuando se instala en tu vida un vicio que repetís, tu conciencia se duerme. El que roba a la primera vez se siente mal. El que roba la segunda vez se siente un poquito menos mal. El tercera vez menos mal y ya la quinta vez hasta planea cómo hacerlo y lo disfruta. ¿Por qué? Porque la conciencia se ha dormido. Una conciencia dormida es el salón de bailes del diablo. Una conciencia dormida es el salón de baile del diablo. Por eso hoy el Señor dice, despiértense. Despiértense. Y habla sobre todo de nuestra conciencia. Que si el pecado la ha hecho dormir, este es un buen domingo para despertarla. Vamos a ponernos en pie y a prepararnos para escuchar el Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o en la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. El 10 de abril del año 1912, el capitán Edward Smith zarpó con el barco casi, casi no hundible, así se le llamaba, del Titanic. Salió del Reino Unido, del Southampton, el puerto, y durante 4 días navegó. Primero hizo una parada en Francia, luego en Irlanda, y de la noche del 14 de abril al 15 de abril, exactamente a las 11:40 de la noche, a pesar de que hace 2 horas antes habían logrado detectar que había una serie de iceberg, pero por la velocidad en que llevaba la nave, aunque apagaron los motores, no fue posible desviarlo totalmente. Y al final colapsó con este gran iceberg que de las 16 capas que tenía, rompió 5 y hizo que el agua ingresara en este barco, en el Titanic. Un barco sumamente lujoso. Esa era la idea, que fuera un barco que compitiera con los 5 estrellas de los hoteles 5 estrellas. Por eso tenía categorías. La primera categoría, la primera clase, la segunda clase, la tercera clase y los heredianos, ¿verdad? Era así, más o menos todas las clases ahí.
En ese barco, en esa ocasión, porque era un barco de una capacidad de 3.547 tripulantes entre pasajeros y tripulación, esta vez iban 2.223 personas. Las que al final apenas se rescataron fueron 706. Una matemática nos dice que murieron entonces en esta tragedia, de las más grandes de las marítimas, 1.517 personas. El informe dice varias cosas. Menciona causas de por qué sucedió de esta manera. La primera dice, bueno, que el capitán había tomado la decisión de ir por otra ruta y a una velocidad muy alta. Por mares peligrosos con velocidad alta. Eso es peligroso siempre. Ir a altas velocidades en mares peligrosos. La segunda cosa fue que las inspecciones fueron muy rápidas, aunque efectivamente se cumplió con las normativas, sobre todo los botes salvavidas, que ahorita voy a mencionar, pero fue una inspección demasiado rápida. Qué bueno es aquellas personas que en nuestra vida detienen los procesos para que nosotros los revisemos constantemente. Esa persona incómoda que te hace frenar. Y usted ya quiere salir y la persona no, mire, tome en cuenta tal cosa, eso es muy bueno. Ojalá que tengamos siempre cerca de nosotros hermanos que nos ayuden a reflexionar. Dice luego, insuficiente espacio en los botes salvavidas para todos los pasajeros. Ya lo voy a mencionar, y el proceso de abandono del barco fue muy lento, muy lento. Finalmente, no llegaron a ayudar. El bote que estaba más cerca, vean qué curioso, el barco que estaba más cerca, 2 horas antes, los que estaban con la radio se habían peleado. El del Titanic no sé qué le había dicho a y entonces muy enojado apagó la radio y lo quitó de la frecuencia. Y entonces eso hizo que aunque estaba más cerca, no pudiera llegar a tiempo. Yo quiero rápidamente, para terminar, mencionar sobre estas dos cosas, que creo que podemos hacer una aplicación para el día de hoy. El insuficiente espacio en los botes salvavidas para todos los pasajeros. 20 botes salvavidas, 16 grandes y 4 un poco más pequeños. Aunque cumplían con el reglamento que decía sobre los botes, es cierto que el arquitecto quiso dar más espacio a todo lo lujoso y de placer, y eso hizo que, pudiendo poner más barcos, apenas se pusieran estos 20. Es decir, los salvavidas fueron replegados por el placer. Entonces, yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué en tu vida, hoy, al primer domingo de Adviento, le está quitando campo, no a los salvavidas, sino al Salvador? ¿Qué le está quitando campo? ¿Qué de tu proyecto de arquitectura marítima, que es tu vida, de qué tamaño le estás dando el espacio al Salvador en tu vida? Es que si yo tengo esta relación, Cristo me estorba. Es que si yo hago este negocio, Cristo me estorba. Entonces, te estás montando en un barco que cuando se estrelle no hay forma de salvarte. Porque estás eligiendo desplazar al Salvador para poner ¿qué? Esa es la pregunta. Y la segunda cosa es durante el proceso de abandono. El capitán dio la orden 65 minutos después del choque. ¿Por qué duró tanto? Bueno, hay varias teorías, pero lo cierto es que al final, que los barcos eran de 75 personas, apenas iban 28, incluso había una que se fue con 12, por supuesto, iban los de primera clase, hasta con las mascotas, en algunos de ellos se comenta. Después se dieron cuenta que había mucha gente, que se había espacios, y hicieron señales para que regresaran los botes, pero no quisieron regresar porque tenían miedo que si el barco se hundía, la succión los ahogara también. ¿Y qué es lo que quiero yo proponerle aquí? Si alguien en esta Eucaristía se le despertó la conciencia y sabe que está en un barco que se está hundiendo, bájese de allí. No espere más. Si usted sabe ya, Cristo le habló en esta Eucaristía,
y sabe que el barco en el que usted está, barco dígase relación, barco se dígase hábito, barco se diga trabajo, barco diga lo que usted quiera poner allí, sabe que ese destino es hundirse, no dure en bajarse de allí, no dure en bajarse de allí. Cristo nos está dando una oportunidad. Yo he decidido que los jueves que hay hora santa, los 3 jueves antes de Navidad, voy a estar confesando por si alguien está deseoso de hoy haber escuchado la palabra de Dios y bajarse de un barco que se está hundiendo y darle una oportunidad a Cristo, darle más campo a Cristo en su vida. Quitar lo que haya que quitar para poner al Salvador. Por eso el Señor nos dice hoy, despierten, despierten. Es hora de despertarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Despiértame, Señor, no me dejes seguir durmiendo la vida. Sácame de esta somnolencia que me arrastra, que me hace vivir una rutina, que me impulsa a correr sin freno y sin sentido, que me hace no ver a los que llevo al lado y me deja insatisfecho cada tarde al terminar el día. Despiértame, Señor, manténme en vela, que tu gente ha de ser gente despierta, porque tú traes salvación a mi vida, haces que me aleje de mis penas. Vienes a anunciarte a mi familia, a dar un vuelco a mi forma de trabajo, a impulsar mi forma justa de estar en el mundo vago. Despiértame, Señor, aunque los demás no me noten dormido. Espabilame para encontrar la salvación que se acerca. Ábreme los ojos al hermano para que pueda abrirles mi puerta. Despiértame, Señor, sáname de cualquier desesperanza, que no vacile mi corazón con lamentos o descantos, que no me adormezca las prisas, las dificultades ni los llantos. Que no me deje arrastrar por la tiniebla, sino que busque siempre tu luz en el camino. Que ponga en sintonía mi vida con tu vida, y así caminaré dando pasos contigo, mi gran amigo. Despiértame, Señor, que el sueño distrae mi alma. Despiértame, que soy muy débil. Despiértame, Señor, te lo suplico. Despiértame una y otra vez, aunque me queje. Amén. Gloria al Padre.